plato plomo, parce. Bueno, con esto prácticamente ya te dije todo y les di una gran pista de lo que se va a tratar este episodio del día de hoy. Pero más allá de la figura de Pablo Escobar y del cártel de Medellín, el día de hoy vamos a hablar de uno de los lugares que fungió como centro operativo, hogar y espacio en donde se construyeron las ideas y los sueños más desbordados que te puedas imaginar. Así que bienvenidos a Mundos Construidos, un podcast que habla sobre la arquitectura y los espacios que nos revelan lo invisible, desde lo construido hasta lo imaginado. Exploramos territorios, ciudades y edificios, reales e imposibles, porque hay lugares con historia y hay historias que solo nacen en ciertos lugares. Hola, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarme el día de hoy en este su nuevo podcast favorito. Estamos en el episodio número 19 de Puntos Construidos, jueves 4 de diciembre. Así que para quienes no conocen o no han oído hablar de este lugar, y como en todos los episodios, pues lo intentaré describir lo más detalladamente posible para transportarnos a ese lugar, a ese mundo construido del día de hoy que pues no te imaginas todo lo que contenía en sus alrededores. Así que vamos a imaginarnos lo siguiente. ¿Qué les parece? Vamos a transportarnos ahí por un momento. Imagínate que estás en Colombia a finales de los años 70 y vas atravesando un camino lleno de polvo en una zona rural, mientras sientes el calor húmedo de la zona y solo observas la vegetación abundante en los alrededores. Pero de pronto, y mientras sigues avanzando, te encuentras con una enorme estructura que parece haber salido casi de la nada. Es un gran arco blanco que está coronado por una pequeña avioneta que nos marca el acceso a un lugar recóndito. Y lo confirmamos. Esto al leer las letras azules que están pintadas sobre el arco y que dicen Hacienda Nápoles. Pero esta no es cualquier hacienda, no. Es la puerta de entrada al delirio de Pablo Escobar. Esa avioneta que está sobre el arco, según cuenta la leyenda, fue la misma que usó el narcotraficante Pablo Escobar en su primer envío de cocaína a los Estados Unidos. Entonces, una vez que cruzaste ese arco y entras a este mundo totalmente aparte, es increíble saber todo lo que llegó a albergar este lugar. Para comenzar, detrás de esa estructura, se extendían miles de hectáreas de selva transformadas en un extravagante refugio privado, y que la zona rural de los alrededores era tan contrastante con lo que encontraremos dentro, que casi parece un relato surrealista salido de una mente delirante. Este es un lugar lleno de lujos, excentricidades y también de peligros interminables. Y que antes de comenzar y previniendo que llegue algún niño rata, quiero aclarar que en este canal no hacemos apología del crimen ni del narco, ni glorificamos a personajes notorios. Lo que hacemos es contar historias de las arquitecturas, de los espacios que pues valen la pena conocer, y esto con el mayor contexto posible, ¿ok? Entonces solamente quería decir esto como advertencia, ¿ok? Como disclaimer, ¿vale? Así que empezamos. Bueno, continuamos. En la segunda mitad de los años 70, Pablo Escobar todavía construía su imperio criminal de forma, digamos, discreta, pero ya tenía en mente y comenzaba a soñar en grande. Así que en 1978, junto con Gustavo Gaviria, empezaría a adquirir terrenos cerca del pueblo de Doradal, esto a medio camino entre Medellín y Bogotá, donde adquirieron la finca Valledupar, de 850 hectáreas, por 35 millones de pesos. Lo que equivalía a poco más de $800,000 de la época. Aquel sitio, ubicado en el municipio de Puerto Triunfo en Antioquia, era una zona calurosa y húmeda cerca del río Magdalena, pero que Pablo la describió para su esposa como un paraíso con agua abundante, montañas y selva. Así que a mediados de 1979 compraron la finca vecina, llamada Nápoles, y otros 8 predios más, mismos que en total sumaron casi 2,000 hectáreas, comparadas por unos 90 millones de pesos, o su equivalente en dólares de poco más de 2 millones. Fue entonces cuando Escobar decidió unificar todo bajo un solo nombre, Nápoles, según se dice en honor a Al Capone, a quien se dice admiraba y sobre el cual solía leer artículos. Y que aquí solamente como referencia, Al Capone era estadounidense. Realmente nació en Nueva York, aunque sus padres sí eran italianos. Pero bueno, eso solamente era para dejarlo en claro y seguramente a Escobar le sonó a gángster y lo primero que pensó fue en Nápoles, en Italia. Que pues puede ser como ahora, ¿no? Que si dicen narco seguramente piensas en Colombia o quizá en México, ¿no? Así las cosas. Pero continuando. Al inicio y por allá de 1979, antes de comenzar a construir la casa, el casco principal, según relata la exesposa de Escobar, la señora Victoria Eugenia Henao,
No había más que barro, maleza y una sencilla casa campesina con pisos de cemento, paredes blancas y ventanas rojas donde no había electricidad ni otros servicios básicos. Cuenta que ella pasó la primera noche en ese lugar en vela, espantando insectos, serpientes, incluso rezando por sobrevivir hasta el amanecer. Esto mientras su esposo se impacientaba y le pedía que no exagerara, ya que para ella estar en ese lugar era una verdadera prueba de supervivencia. Pero para él, para Pablo, era el comienzo de algo magnífico. Así que Escobar, al poco tiempo de haber comprado esos terrenos y otros más pequeños a los alrededores, y que sumarían en un inicio poco más de 2.000 hectáreas, comenzaría a invertir millones en aquellas tierras para erigir su reino. Entonces, solo para poner en contexto, esas tierras, esas 2.000 hectáreas, son casi como un país pequeño. Por ejemplo, Mónaco en Europa tiene más o menos la misma extensión que la Hacienda Nápoles. O también la Ciudad del Vaticano, con poco menos de 50 hectáreas, cabría unas 40 veces dentro de los terrenos de la Hacienda. ¿Ok? Esto solo para que nos demos una idea de la extensión de esos terrenitos. Y que pues ya poniéndolo en perspectiva se quedaban cortos con los adquiridos para la colonia Dignidad más al sur, en Chile, que se dice eran más de 15.000 hectáreas, ¿ok? 7 veces más grande que la Hacienda Nápoles. Y que espero hayas visto los episodios anteriores dedicados a ese mundo construido, que estuvieron pues bien interesantes y horrorizantes al mismo tiempo. Así que como pues puedes ver, estos personajes se van a lo grande desde el inicio. Pues bien, ya ubicados dentro de esa extensísima porción de tierra, Escobar mandó a construir una mansión de lujo, una pista de aterrizaje, helipuertos, albercas monumentales, grandes jardines, lagos artificiales, un zoológico, una plaza de toros y todo lo que le pasara por su mente. No reparaba en gastos, ya que su negocio del tráfico de cocaína lo habría vuelto multimillonario a sus apenas 30 años. Por lo que ahora, ya a inicios de los años 80, y una vez que se habían levantado varios espacios, ese perfil bajo que tenía la hacienda ya estaba convertido ahora en un mundo de opulencia y de poder en Colombia, mismo que desafiaba toda lógica. Entonces, volviendo un poco sobre nuestros pasos, una vez que cruzamos el arco blanco del acceso, un camino de tierra te llevaba hasta la casa principal, el corazón de toda la hacienda. Esta era una residencia de un estilo colonial moderno, con techos a 4 aguas, con tejas rojas y balcones amplios. Los edificios de ese conjunto, o al menos lo que se alcanza a ver en fotos y en videos, está dividido en 3 bloques, 2 que son de un solo nivel en planta baja y lo que era la casa principal de 2 niveles. Sobre los muros se exhibían obras de arte y fotos de la familia. También se podían encontrar tapices persas, baños recubiertos con mármol y todo lo que el dinero del narco podía comprar. Todo. Sin embargo, detrás de toda esa opulencia se escondía también un muy mal gusto. Así lo describe Victoria Henao. Para empezar, cuenta que cuando comenzaron las obras a finales de los años 70, entró bastante maquinaria a los terrenos junto con decenas de trabajadores, por lo que al cabo de pocos meses se levantó por completo una casa de 2 pisos y la alberca cuadrada. Incluso, Victoria cuenta que ella y las esposas de los socios de Escobar fueron marginadas del proceso sin saber exactamente qué se estaba construyendo. Por lo que, de acuerdo a sus palabras, cito, era un monumento al mal gusto. Ya que en comparación a los 800 metros cuadrados totales de construcción de la casa, la habitación de Pablo y Victoria era muy pequeña, pero con un baño en contraste de dimensiones desproporcionadas, lo cual los obligaba a improvisar con otro tipo de mobiliario para llevar a cabo sus actividades. Por ejemplo, decidieron colocar una litera frente a su propia cama, a lo que allá en Colombia le llaman un camarote, para que su hijo pequeño pudiera dormir cerca de ellos. También, por otro lado, se detalla que el primer piso tenía 8 habitaciones idénticas, cada una con capacidad para 8 personas, pero con un solo baño compartido. También, por su parte, se construyeron 3 garages con capacidad para 5 autos cada uno. Además, la zona social contaba con una sala de televisión para al menos 30 personas, un bar con 10 mesas, una barra llena de botellas de whisky y hasta algunas maquinitas con juegos de arcade de la época. Afuera de la casa estaba la gran alberca cuadrada, misma que incluía un kiosco de concreto en el centro, con bar y sillas sumergidas. Aunque esta idea resultó contraproducente y peligrosa, ya que varios usuarios, incluidos la misma Victoria, se golpearon la cabeza al intentar salir a la superficie, por lo que Pablo ordenó demoler la estructura después de varios accidentes. Así que la casa, la mansión, desde el inicio,
Se volvió una especie de hotel improvisado, con gente yendo y viniendo, donde se servían grandes cantidades de comida y menús extravagantes, como frijoles con camarones. Por lo que entonces el inmueble, además de ser la vivienda familiar, también se convirtió en un escenario de reuniones sociales multitudinarias que llegó a albergar hasta 300 personas en un fin de semana. Sin embargo, de acuerdo a la percepción de la exesposa de Pablo, la casa, la estructura en general, a lo lejos parecía enclenque, es decir, que se percibía frágil, débil o simplemente mal hecha, como si las columnas que creaban los pórticos y las terrazas fueran demasiado delgadas o mal diseñadas, dando la sensación de que podía caerse en cualquier momento. Así que evidentemente Pablo Escobar no contrató a un arquitecto para que le diseñara y construyera su casa, ya que está claro que la obra pues se debió hacer de forma clandestina, pero también improvisada, en donde pues van a salir a la luz casi de forma segura malos diseños, malas distribuciones y pues se va a terminar gastando de más en reparaciones y en modificaciones, así que contrate a su arqui de confianza. Aunque ahí lo que sobraban pues eran los billetes, así que se permitieron hacer lo que quisieron, como quisieron, aunque no fuera lo mejor. Y sin embargo hubo una excepción, y que rompe todo este patrón de improvisación y mal gusto. La única obra que se sabe de la Hacienda Nápoles que al parecer sí pasó por las manos de un arquitecto, aunque esta idea no fue de Pablo Escobar ni de Gustavo Gaviria, ni de ninguno de los hombres que improvisaban la construcción de los espacios. Aquí esta excepción fue una iniciativa de Victoria Henao, que en 1982 quiso poner su granito de arena, su legado personal en esos extensos terrenos. Victoria recuerda que ese año decidió sorprender a su esposo para su cumpleaños con un regalo distinto, por lo que le pediría permiso para llevar adelante el proyecto, por lo que al recibir el visto bueno decidió contratar a un arquitecto reconocido de Medellín, del cual se desconoce su nombre. Esto para contrastar los edificios diseñados sobre la marcha con una obra planeada y diseñada con sentido. Lo que encargó fue un kiosco de grandes dimensiones construido en madera y cubierto con paja, lo que aquí en México se le conoce como una palapa. Esto para que pudiera albergar a unas 150 personas, una pista de baile amplia y salas de descanso, a modo de que la estructura sirviera tanto para reuniones familiares como para fiestas más grandes. Por lo que, pues de alguna manera, la señora Henao intentó darle un aire más acogedor y menos caótico a una parte de la hacienda, donde no solo se exhibiera lo ostentoso y hasta el mal gusto de otros espacios. Pero aquel espacio diseñado con intención no impactó casi en nada en el conjunto de toda la hacienda, ya que los terrenos seguían siendo, ante todo, un centro de operaciones a la vez, aunque de forma secundaria, el hogar de Pablo Escobar, de su esposa y de sus 2 hijos. Ya que detrás de lo que parecía una apacible casa de campo y un kiosco bien diseñado, en esos espacios se planearon atentados y por supuesto tuvieron lugar cientos de acuerdos ilícitos a gran escala. Se dice que el lujo desmedido de la casa contrastaba con la paranoia del propio Pablo Escobar, ya que implementaría medidas de seguridad y posibles escondites como cuartos secretos y búnkeres ocultos, inclusive túneles de escape, aunque pues realmente mucho de eso quedó solo en especulaciones que siguen alimentando la leyenda del capo. Así que tras la caída de Escobar en 1993, muchos curiosos y saqueadores entraron a la propiedad buscando tesoros escondidos, ya saben, dinero en efectivo, joyas, armas, que supuestamente Pablo habría enterrado o empotrado en los muros, ya que se calcula que la fortuna acumulada en sus años de actividad rondaba los 25,000 millones de dólares, por lo que se creía que parte del botín podía seguir oculto en algunas partes de la casa. Debido a estos saqueos en donde las personas que entraron demolían parte de los pisos, las losas y los muros, pues se comenzaría a mellar la integridad del inmueble, que al poco tiempo quedaría prácticamente en ruinas y pues aunque nunca se confirmó algún hallazgo o no fue reportado al menos oficialmente, siempre se tuvo y se tiene esa sospecha de que parte del dinero del capo sigue enterrado en algún lugar de la hacienda. Entonces, ya que con el tiempo la estructura se seguía deteriorando, para el año 2008 algunos reporteros que visitaron el lugar describieron la antigua mansión como un cascarón vacío, con las albercas secas y las paredes derruidas o desmoronadas. Por lo que finalmente en el año 2015 los últimos vestigios de la estructura que estaban por colapsar fueron demolidos por cuestiones de seguridad. Pero, ¿qué les parece si siguiendo con nuestro recorrido y en paralelo a la construcción de la casa central,
hay que mencionar a uno de los lugares más estratégicos de todo el conjunto, que era la pista de aterrizaje y el helipuerto. Ya que a poca distancia de la casa colonial principal, Escobar mandó a pavimentar una pista privada de poco más de 1 kilómetro de longitud, misma que estaba flanqueada por palmeras y vegetación. Esta pista fue lo suficientemente grande para el despegue y aterrizaje de avionetas cargadas con mercancía y billetes, porque además de la pista y para tener autosuficiencia en sus operaciones aéreas, la hacienda tenía su propio hangar y una estación de combustible para los aviones. Así que más que pista era prácticamente un pequeño aeropuerto clandestino, que, además de fungir como un punto importantísimo para el tráfico de droga, la pista también permitió que varios invitados VIP llegaran directamente a la hacienda en avionetas privadas. Ya que en los años de las grandes fiestas cada día llegaban aviones repletos de amigos y de celebridades invitadas. De hecho, la exesposa de Escobar narra lo siguiente, cito: la circulación era tal que parecía un pequeño aeropuerto más que una vivienda familiar. Esto en el contexto de una fiesta en diciembre de 1982 con motivo del cumpleaños 33 de Pablo, misma que se dice duró un mes ininterrumpido, donde se llegaron a ver hasta una docena de aviones estacionados en la hacienda. Pero por supuesto, la intensa actividad en la pista hizo que perdiera parte de su clandestinidad, ya que durante los años 80 no se hicieron esperar los excesos y los caprichos. Por ejemplo, el hermano de Victoria, Mario, volaba en su propio avión a Bogotá solo para desayunar y regresaba por la tarde con queso relleno de guayaba para Pablo. Y en otra ocasión, a un sobrino de Escobar se le antojaría una hamburguesa de un centro comercial, por lo que no dudó en ordenar que se la llevaran en helicóptero hasta la hacienda. Pero si algo distinguió a la hacienda Nápoles y que sigue quedando en la memoria y para la historia, fue su extraordinario zoológico privado. Para Escobar, los animales exóticos fueron una pasión casi obsesiva, ya que trató de replicar en sus tierras la magnificencia de un safari africano, donde llegó a reunir más de 1.500 animales de todo el mundo en la hacienda, convirtiéndolo en uno de los zoológicos más grandes de América Latina en aquel entonces. Este zoológico nació casi como una obsesión después de que Pablo visitara la hacienda Veracruz en las afueras de Medellín, que eran propiedad de la familia Ochoa Vázquez, quienes fueron sus socios, donde quedaría fascinado con los animales exóticos que vio en ese lugar. Por lo que desde entonces quiso construir su propia experiencia en la hacienda Nápoles. Así que para definir qué especies traer, pues se fue a instruir prácticamente con las revistas del National Geographic. Esto para conocer cuáles podrían adaptarse mejor al clima de la región. Así se armó su lista de animales, misma que incluyó cebras, jirafas, elefantes, flamencos, camellos, búfalos, hipopótamos, canguros, avestruces y aves exóticas. Pero claro, excluiría a leones y tigres porque consideró que serían muy peligrosos y porque requerirían cautiverio permanente. Así que la compra de animales comenzó en Estados Unidos en un viaje a Texas por parte de toda la familia, donde visitó un zoológico propiedad de los hermanos Hunt en Dallas, en donde se dice que Pablo se comportaba como un niño en una dulcería, maravillado por todos los animales que vio allí, por lo que se gastaría cerca de $2 millones en ejemplares y empezaría a organizar los primeros viajes para llevarlos a Colombia. Primero, los llevaría en barco hasta Necoclí, en la costa del Caribe, y luego en camiones hasta la hacienda, aunque se dice que esa operación lo desanimó por lenta y riesgosa. Así que desde entonces optó por vuelos clandestinos a cargo de Fernando Avendaño, a quien le apodaron el Animalero, por lo que ahora se usarían ni más ni menos que aviones Hércules que aterrizaban de noche en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, descargando a los animales con rapidez en los hangares propiedad de Escobar. El zoológico comenzó a crecer hasta incluir especies exóticas únicas en Colombia, como algunos loros negros que compró en Miami por $400,000 y una lora azul de ojos amarillos que adquirió en Brasil, misma que ingresó de contrabando en su jet privado. También compró 2 delfines rosados del Amazonas que fueron soltados en los lagos de la hacienda, aunque se cuenta que su fuerte olor incomodaba a la familia y a los visitantes del zoológico. Sin embargo, no todo fue exitoso, ya que las 6 jirafas que compró nunca se adaptaron, rechazaron la comida y murieron poco tiempo después de llegadas a la hacienda. Inclusive se cuenta que Escobar estuvo de luto por sus jirafas, ya que se entristeció por todo el trabajo y dinero invertido en su traslado para que terminaran muriendo rápidamente.
En otra ocasión, Escobar mandó alimentar a los flamencos con langostinos rojos durante 6 meses porque su plumaje se estaba decolorando. Y también intentó estimular el apetito de sus elefantes comprándoles toneladas de zanahorias, además de caña de azúcar y distintos tipos de pasto, pero pues esto no fue suficiente y los animales seguían enfermando y otros muriendo. Por lo que pues su investigación en el National Geographic pues no le alcanzó para prever todos esos problemas. Pero los animales que sí se adaptaron al parecer bastante bien fueron los hipopótamos, mismos que vivían a sus anchas en los lagos artificiales que se construyeron, donde llegaron a ver hasta 14 lagos interconectados que albergaban la fauna acuática y a los hipopótamos. Sin embargo, aunque adaptados, quedaron abandonados a su suerte, ya que una vez que se desintegró el cártel y a comparación de otras especies que fueron reubicadas en zoológicos públicos en otras partes de Colombia, los hipos, los hipopótamos de la cocaína como algunos le llaman, resultaban ser muy peligrosos y difíciles de trasladar, por lo que con el tiempo y sorprendentemente se reprodujeron libremente en los ríos y lagunas de la zona, escapando más allá de los terrenos de la hacienda Nápoles, convirtiéndose de hecho en un grave problema ambiental, ya que Colombia tiene la única población silvestre de hipopótamos fuera de África con más de 160 ejemplares viviendo en libertad. Pero, de acuerdo a algunos estudios hechos en el año 2023 por especialistas del gobierno, se estima que si no se controla la población de esos animales podría explotar a más de 1000 ejemplares en los próximos 20 años. Que aquí, irónicamente, aunque la especie está amenazada en África, en Colombia se está pensando en exportarlos o esterilizarlos para frenar su reproducción. Todo por 4 hipopótamos que Escobar compró a inicios de los años 80. Por otro lado, y lo que también es sorprendente en cuanto a este espacio, es la notoriedad que alcanzó el zoológico. Esto debido a que abrió sus puertas al público con entrada gratuita para el que quisiera visitarlo, lo que hizo que cientos de familias llegaran de todas partes del país para contemplar a los animales. Incluso Pablo decía lo siguiente, cito: "Este zoológico es del pueblo. Mientras yo viva jamás voy a cobrar, porque me gusta que la gente pobre pueda venir a ver este espectáculo de la naturaleza". Yo creo que más o menos así se pudo haber escuchado, pero bueno, eso en cuanto al zoológico, que debió ser impresionante sin duda. Pero pues de forma más discreta y a poca distancia de la casa principal de la hacienda, se albergaba otra serie de estructuras con una doble función. Estas eran las caballerizas y algunas cabañas. De hecho, Victoria Henao recuerda que Pablo y su primo Gustavo, cito, tuvieron la osadía de construir un apartamento camuflado en la parte de atrás de las caballerizas, además de levantar varias cabañas en lugares apartados en donde se escapaban incluso cuando la familia estaba en la hacienda. Que estos escapes pues realmente no eran como casuales, ya que servían para no mezclar, para separar la vida familiar de los encuentros que Pablo mantenía con otras mujeres. Así que pues podían moverse a sus anchas dentro de los amplios terrenos y al mismo tiempo permanecer cerca del corazón de la finca. Este uso convertiría a las caballerizas en un lugar pues un tanto ambiguo. Por un lado eran el refugio de los caballos de paso fino, símbolo de lujo y prestigio en Antioquía, que era un gusto genuino por parte de Pablo Escobar, y por el otro se transformaba en fachada para alojamientos discretos, escondites y encuentros en paralelo, guiño guiño, a la vida familiar, actividades pues que eran realmente un secreto a voces. Y pues sin duda, para potenciar su predilección por los cuernos, se sabe que en la hacienda Nápoles existió una pequeña plaza de toros que tenía entre 500 a 1000 asientos, y que originalmente fue concebida para la diversión privada, donde se organizaron corridas de toros, jaripeos, espectáculos ecuestres y peleas de gallos. Sin embargo, la función más comentada de la plaza de toros fue la de las fiestas y conciertos que se llevaron a cabo allí, ya que se dice se llegaron a presentar cantantes y grupos internacionales famosos de aquella época. De hecho, está la anécdota de que Pablo Escobar quería secuestrar a Michael Jackson prácticamente para llevarlo ahí porque era su fan, ¿no? Esto es solamente un mito y creo que nunca se comprobó porque había sido una notición, pero bueno. Pero continuando, además de los espacios que ya te he mencionado, la hacienda Nápoles se fue poblando de otras construcciones que reforzaban la idea de un mundo construido totalmente surrealista. Ya que allí, por ejemplo, se levantó lo que Victoria describe como la pista de motocross más grande de América Latina, donde familiares y amigos pues competían en carreras improvisadas. Inclusive, otra de las construcciones que se planeó levantar fue una represa sobre las aguas del río Doradal, ya que Pablo quería dar electricidad gratuita a las poblaciones aledañas,
y que fue un proyecto que movilizó a cientos de obreros, pero esta vez, ya que contó con la opinión de varios especialistas, se terminó cancelando al comprobarse que ponía en riesgo la estabilidad de la zona. Por otro lado, otro de los orgullos de Escobar fue su colección de autos de lujo y de autos clásicos, para lo cual mandó a construir varios garages junto a la casa principal, como les comenté hace un momento, y que tenían la capacidad de exhibir y resguardar decenas de vehículos, que fue otra de las pasiones de Pablo. Igualmente, si alguien tenía la oportunidad de recorrer la hacienda, se podía topar con situaciones y objetos realmente peculiares y un tanto kitsch, ¿no? De mal gusto. Por ejemplo, entre los grandes jardines y áreas verdes, Escobar hizo instalar esculturas de tamaño real de dinosaurios. No obstante, la época dorada de la hacienda Nápoles comenzó a marchitarse a inicios de los años 90. Esto conforme escalaba la guerra entre el cártel de Medellín y el gobierno colombiano. Así que tras escapar de su aparente reclusión de la prisión La Catedral en 1992, Escobar se convirtió en un fugitivo errante, incapaz de volver a su ostentosa mansión, por lo que la hacienda quedó prácticamente abandonada y custodiada solo por algunos empleados leales. Eso en comparación a los 700 peones que se dice llegó a albergar cuando funcionaba a su total capacidad. Así que para el 2 de diciembre de 1993, cuando Pablo Escobar cayó abatido a tiros sobre un tejado de Medellín, la noticia corrió como pólvora. De esta manera, en Puerto Triunfo, grupos de lugareños invadieron la hacienda en cuestión de horas. Así, el que llegó a ser el gran centro del imperio criminal de Escobar ahora era tierra de nadie, y el mito de los tesoros escondidos resultó demasiado tentador, por lo que cientos de personas saquearon sistemáticamente lo que quedaba: muebles, electrodomésticos, adornos, puertas, ventanas. Así que la hacienda prácticamente fue desmantelada pieza a pieza con esa misma violencia con la que se construyó años atrás. Así que con el tiempo el gobierno colombiano expropió finalmente la hacienda en 1995 tras un litigio legal para recuperar los bienes de Escobar. Sin embargo, no existía una claridad aún sobre qué hacer con ese inmenso y notorio lugar. Algunos grupos proponían demoler todo rastro de ese narcoparaíso y prácticamente enterrar el nombre y borrarlo del mapa. Pero todos sabemos que eso solo habría alimentado más al mito y a la leyenda de Escobar, ya que todo lo acontecido durante el yugo del cártel estaba más que arraigado en la memoria colectiva de Colombia. Así que a finales de los años 90 y a inicios del nuevo milenio, ahora que la naturaleza había recuperado terrenos en los antiguos espacios construidos para la hacienda, grupos paramilitares ocuparon la zona para realizar sus propias actividades violentas. Esto se sabe ya que en el año 2010 se encontraron varias fosas con los cuerpos de las víctimas de estos grupos, las cuales estaban en una esquina de la hacienda Nápoles. A pesar de todo, ese mundo construido no desapareció del todo y sigue activo en la actualidad, aunque con un giro totalmente diferente, o más o menos. Ya que desde el año 2007 autoridades de Puerto Triunfo llegaron a un acuerdo con inversionistas privados para convertir la hacienda en un parque temático turístico. Esto para darle un uso productivo al lugar aprovechando sus extensas áreas, al mismo tiempo que se intentaba limpiar la imagen de este lugar. Así que, sin que nadie lo esperara, nació el parque temático Hacienda Nápoles, que abrió oficialmente al público ese mismo año, 2007, y que es una mezcla de parque acuático, safaris, zoológicos y museo histórico. Por lo que hoy, la antigua hacienda recibe a más de 500,000 visitantes cada año y es uno de los puntos que deja una gran derrama económica en la región de Doradal. Inclusive, en el año 2024 fue sede de la Cumbre Latinoamericana de Parques de Diversiones, lo cual pues nos indica el éxito que ha tenido, ya sea por su estratégica reconversión o por el morbo que causa el visitar el antiguo paraíso criminal de Pablo Escobar. Ya que aunque las actividades en el parque son destinadas a lo recreativo y el panorama en general es bastante distinto al de los años 80, las referencias a sus orígenes pues no han sido eliminadas del todo, simplemente fueron recontextualizadas. Por ejemplo, la avioneta ubicada en el antiguo Arco Blanco del Acceso ahora sirve como pieza decorativa en la zona de safari. También, cerca de donde estaba la Plaza de Toros, se ha instalado ahora un museo memorial sobre Escobar y su época dorada como el gran capo del narcotráfico, que este es un museo pequeño con varias fotografías en blanco y negro, incluyendo la imagen final de Escobar muerto en aquel tejado de Medellín, fotografía que se titula como El triunfo del Estado. Por lo que, como podemos ver, pues el parque temático ha optado por una línea narrativa, digamos, ambivalente,
ya que en parte soslaya el pasado criminal que tiene en su historia, promocionándose más como safari y parque acuático que como un museo de Escobar. Aunque esto último, sin duda, pues es un polo bastante atractivo para los curiosos turistas, sobre todo los extranjeros, que son los que acuden movidos por la fama de la Hacienda Nápoles, la antigua casa de Pablo Escobar. Y que este legado probablemente es algo complejo de manejar, ya que actualmente se asegura que todas las atracciones y animales no guardan relación con el pasado del lugar, intentando presentar el sitio como de actividades sanas para toda la familia, que realmente lo es. Pero al mismo tiempo, pues se mantuvo el nombre que la hizo mundialmente famosa y que está innegablemente asociado a Pablo Escobar, ofreciendo estas experiencias morbosas que muchos buscan. Por ejemplo, en la antigua Plaza de Toros se instaló un museo africano, mismo que exhibe la cultura y la fauna del continente, que esto pues es un guiño más que evidente a los animales exóticos que hubo allí, aunque pues realmente podría ser incluso, pienso, más interesante contar que esa herencia africana que tiene y tuvo Colombia, pues fue debido a la compra ilegal de animales que con el tiempo muchos tuvieron la mala fortuna de desaparecer debido a las condiciones con las que se creyó podrían sobrevivir. Así que muy recientemente un debate en Colombia puso nuevamente a la antes hacienda bajo el ojo público, ya que el gobierno en el marco de la reforma agraria propuso revertir la concesión del parque y entregar las tierras a campesinos víctimas del cártel, argumentando que, cito, esa hacienda tiene tantos muertos que debe ser devuelta al pueblo. Que por supuesto, pues las reacciones no se hicieron esperar, ya que ahora los trabajadores del parque temen perder el motor turístico que prácticamente ha revivido la región, por lo que al parecer seguirá siendo complejo el manejo de un espacio así, con tanta carga histórica de una época violentísima y de un pasado más que difícil, pero también de un presente que impacta en la economía de muchas familias en la actualidad. Así que la memoria histórica de un pasado perturbador se mezcla con el entretenimiento familiar y el negocio comercial. Y aunque algunos critican al parque como un lugar que trivializa el dolor vivido, convirtiendo un espacio ligado al narcotráfico en una gran alberca con toboganes, cascadas, un hotel safari y otras atracciones recreativas, otros en cambio consideran que el parque ha traído desarrollo a una zona antes azotada por la violencia con hoteles, restaurantes y empleo gracias al turismo. Por lo que aquí habrá quienes tengan razón en que esta es una forma válida de sacar partido del lugar, aunque algunos más también tendrán sus motivos en pensar que esta es una banalización y que realmente el eco de la Hacienda Nápoles seguirá persistiendo ahora como una narcoatracción pues un tanto disfrazada. Así que para finalizar este episodio hay que decir que la Hacienda Nápoles no solamente fue el sueño de Pablo Escobar, ya que fue un espacio que demostró inequívocamente su poder, desde la pista de aterrizaje para el contrabando, el zoológico para domesticar lo exótico, las cabañas para dividir la intimidad y pasando por la Plaza de Toros para convertir la violencia en espectáculo. Todo formó parte de un mismo objetivo, apoderarse de un territorio salvaje y construir sobre él a voluntad. Y aunque ahora convertido en un parque temático familiar, las capas de la historia que moldearon este lugar siguen ahí, ya que la historia de la Hacienda Nápoles no se borra con toboganes ni con juegos acuáticos, ya que permanece como uno de los espacios más complejos y controversiales de toda Colombia. Porque más allá de las nuevas atracciones, lo que se construyó allí sigue habitando la memoria colectiva. Y esa memoria, incómoda y fascinante al mismo tiempo, nos recuerda que los espacios también guardan los ecos de un pasado que aún resuenan hoy en día. Así que con esto llegamos al final, amigos. Esto fue todo por el día de hoy. Así que ya sabes que si te gustó el video, comparte, comenta y activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio de los que vienen. Y por supuesto, dales una checada a los otros episodios que seguramente vas a encontrar algo muy interesante. También no te olvides seguirme en todas mis redes sociales. Me puedes encontrar como @mundosconstruidos. Y también me puedes encontrar en tu plataforma de podcast favorito. Estoy en Amazon Music, Apple Podcast y Spotify, que ahí también puedes encontrar y escuchar los episodios. Y por supuesto sígueme aquí en YouTube, en donde puedes encontrar un montón de referencias visuales que enriquecen mucho este episodio y todos los anteriores. Y pues, eso es todo. Mi nombre es Daniel Castillo y esto fue Mundos Construidos, donde cada espacio tiene algo que contar y tú un lugar para descubrirlo. Nos vemos la siguiente, cuídense mucho y saludos.